Ya, perfecto. Ya chicos, bienvenidos a una nueva clase más de historia, ya para los primeros ciclos. Bueno, la música que habían escuchado al principio era la canción El Éxtasis de Oro, ya de el gran Ennio Morricone, que lamentablemente el día de hoy falleció. Que además, bueno, yo había colocado esa canción más que nada para esperar un poco de más amena, pero tuve que aquí solucionar un tema, una situación que tenía que conversar, ¿ya? Así que les pido disculpas de caso por haber cortado antes la canción. Bueno, en lo personal a mí me gustó mucho la música que se compone en películas y quise colocar aprovechando también el día de hoy, ¿ya? Bueno, yo sé que ustedes me echaron mucho de menos, quizás espero que me hayan echado de menos la semana pasada. Bueno, la semana pasada no hubo clases producto del feriado, ¿ya? Y bueno, chicos, hoy día vamos a continuar con esta tercera unidad, ¿ya? Recuerden que la semana anterior trabajamos puntualmente y vimos principalmente lo que eran los pueblos originarios de nuestro país, obviamente los diferentes pueblos que podemos encontrar de norte a sur, y con ese tema vamos a empezar la unidad, ya unidad en que, por cierto, obviamente, como ya les mencioné, ya empezamos de lleno con historia de Chile, ¿ya? Que es el fuerte en este caso de este año en lo que se refiere a la asignatura de historia, ¿ya? El día de lo que nos corresponde en la clase de hoy es ante todo que ustedes, chicos, puedan observar y ver lo inicio incipiente de lo que es la nación, pero no el inicio en este caso como la vía republicana, como la tal conocemos desde 1810 en adelante, sino que otro inicio, ya el inicio en este caso de un encuentro entre naciones, o más bien de culturas distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, para poder explicar fenómenos como la conquista y el periodo de colonización, hay que adentrarnos a esto, ¿ya? Que es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque a partir del 12 de octubre del año 1940, no, perdón, 1492, ahí sí, se inició de alguna u otra medida lo que se va a llamar como el encuentro de dos mundos, ¿ya? Ustedes saben lo que significa el 12 de octubre para nuestra historia, para la historia de América en sí. El encuentro entre una persona extranjera que venía de Europa con los pueblos indígenas, lo que conocemos como el descubrimiento de América, ¿ya? Y de alguna u otra manera vamos a abordar de manera general estos contenidos y además de ello, lógicamente, lo ideal, chicos, es que sobre todo eh, también se entienda la idea central de qué es el impacto que genera este encuentro. Por lo tanto, bueno, me distraje un poco con los comentarios. Me alegro que algunos hayan podido ingresar. Bienvenida Gabriela, Alejandra, Gisela, que me está viendo, la profesora Natalia, que también me está viendo la clase. Ya, así que nada, chicos, sin más preámbulos, vamos a empezar con la clase de hoy, ya, que en resumen es el encuentro de dos mundos. Ese es el título de la clase, ya. Como siempre les recomiendo, desde un principio, primero vean la clase, ya después esta clase queda guardada en el grupo de Facebook y lógicamente lo que me van a ver por YouTube más adelante, más tarde, ya lo que lo ven diferido, también está dentro de esa plataforma, va a estar disponible ahí, ya. Y lógicamente la idea, chicos, es que primero escuchen, vean, observen la clase, ya ahí obviamente la explicación de la clase, luego de eso va a haber la presentación de la actividad y el espacio para responder todas sus dudas y sus sugerencias. Aparte de ello, lógicamente ustedes también lo ideal es que después de ver la clase la vuelvan a ver, pero solamente para tomar los apuntes de la presentación en sí. ¿Ya? Habiendo dicho eso, el título, como ya dije, es el encuentro de dos mundos y el objetivo de la clase es lógicamente que ustedes comprendan el proceso de invasión extranjera en América. Todo lo que parte a partir del 12 de octubre de 1492 en adelante. ¿Ya? Y este primer encuentro, como ustedes ya les señalé, es en esa fecha. Si bien Colón, en este caso su objetivo, Cristóbal Colón, que era un navegante genovés, ¿ya? No era español, ¿ya? Sino Génova está ubicada precisamente en la península itálica, específicamente lo que es Italia hoy en la actualidad, ¿ya? Él tenía la ambición de llegar con una ruta hacia las Indias, ¿ya?
quería llegar, buscar una ruta, pero una ruta, en este caso, hacia un lugar donde los navegantes generalmente no se atrevían a navegar. ¿Por qué? Porque existía la creencia, lo voy a simplificar como un cuaderno que aparece aquí, que la Tierra era plana, ¿ya? Eh, Producto de eso, no se atrevían a navegar más allá del oeste, ¿ya? Para que ustedes entiendan los puntos cardinales, norte, lo voy a señalar con, con el dedo, norte, sur, este. A ver, para que ustedes lo puedan entender aquí. Esta es mi mano derecha, ¿ya? Este, oeste. Es decir, hacia mí. Si tenemos que simplificarlo de manera gráfica, hacia la izquierda. Espero que quizá pueda haber algún error por un detalle de pantalla, pero para que ustedes entiendan, no se atrevían a navegar hacia el oeste. ¿Por qué no se atrevían a navegar? Porque creían la creencia que en ese lugar había un vacío, y ese vacío obviamente hacía que se perdieran los navegantes. Esa creencia no la creía Colón, ¿ya? Y él quería demostrar por buscar un camino, una vía, por eso, de esa manera para llegar a las Indias, ¿ya? Eh, Obviamente él parte con su expedición, apoyado por en este caso por los reyes católicos de España, ya principalmente la reina Isabel, y posteriormente, obviamente le entregan parte de su riqueza a estos reyes para que realice esta expedición, y lógicamente parte con sus expedicionarios, en este caso con sus tres míticas embarcaciones, la Pinta, la Pinta, la María y la Santa María, ¿ya? Parte con sus tres, de hecho llegan dos, no llegan las tres, ¿ya? Y posteriormente, luego de 2 meses de navegación, ya que sale desde el puerto de Palos, eso está ubicado en la ciudad de Sevilla, llega principalmente a lo que es el archipiélago de Bahamas, ¿ya? Lo que él nombra como la isla de la Isabela, ¿ya? Él llega a ese lugar creyendo que es las Indias, pero no lo es. Eso después se va a convertir en un acontecimiento clave en la historia. Y ese acontecimiento se conoce como el descubrimiento de América, y que ocurre un 12 de octubre de 1492. Posteriormente, Colón va a hacer 3 viajes a América, para que ustedes lo tengan claro, y va a recorrer diferentes islas del Caribe, ¿ya? Incluso cuando, pese a que ocurren ciertos hechos puntuales, sobre todo conflictos con pueblos indígenas, va a ocurrir sobre todo el tema de que después la misma corona española o los mismos españoles les van a quitar como el peso y la responsabilidad a Colón, ¿ya? Él muere creyendo incluso que encontró la otra ruta a las Indias, pero en realidad se equivocó, ¿ya? ¿Por qué? Porque años más adelante va a llegar otra persona al continente americano, ya va a llegar específicamente a las cercanías de las costas de Venezuela, como es el caso de Américo Vespucio, que casualmente a él se le atribuye, en un principio se le reconoció como la persona que llegó a otro continente, ¿ya? Luego, tiempo después, y el peso de la historia va a pesar mucho más, y se le va a dar el reconocimiento del descubrimiento de ese lugar a Cristóbal Colón, ¿ya? Eso se genera principalmente en lo que es el descubrimiento de América. Obviamente la diferencia entre la expedición entre Colón y Vespucio se basó solamente que Colón llegó a las costas de las islas del Caribe, y en el caso de Vespucio es distinto porque llegó a la zona continental en sí, ¿ya? Para que ustedes tengan claro cómo la diferencia entre una u otra. Pero ese hecho marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque se descubre un nuevo mundo, un nuevo lugar, una nueva además cultura. ¿Por qué? Porque estos pueblos, estos españoles se tienen que adquirir cultura por parte de en este caso también de los indígenas. O también van a buscar que esa cultura se deje de lado por su propia idea, ¿ya? De hecho, los españoles se caracterizaban mucho en esa época por ser ultramente conservadores y sobre todo muy católicos, ¿ya? Muy respetuosos de lo que es los principios de la Iglesia Católica. Ya, de hecho, ejemplos en la historia hay bastante. En sí, estas expediciones a América se denominan empresas. ¿Por qué se denominan empresas?
porque en sí no es algo público, no es algo que haya impulsado en sí la monarquía. Si bien la monarquía crea diversas instituciones tras el descubrimiento de América para regular algún aspecto del nuevo continente, ya sobre todo aspectos políticos, de alguna u otra manera, la forma de expedicionar, la forma en que se fomenta la expedición es en base a una privatización. Si bien la gente que va a llegar a América, ya, y aquí hablamos puntualmente a partir del siglo XV, XV, XVI y XVII, ya, y en menor medida siglo XVIII, de alguna u otra manera va a llegar por su cuenta, ya, con sus propios recursos económicos. Si bien va, va, a buscar por sobre todo que prevalezca el poder y la soberanía española, ya, en sí es un proyecto privado, una expedición privada, y que se clasifica y se conoce como empresa, ya. No es como la empresa que nosotros, el término de empresa que conocemos, sino que la empresa se conoce como una forma de expedición en el cual se buscan diferentes beneficios lógicamente económicos. Y existen tres tipos de empresas. La primera de ellas es la empresa de rescate, ¿ya? Que la empresa de rescate busca principalmente generar baratijas, recursos mediante el trueque, ¿ya? Supongamos el siguiente ejemplo. Ustedes generalmente cuando quieren cambiar algo que no les gusta y lamentablemente muchas tiendas no lo tienen, ¿qué es lo que hacen? No sé, supongamos un celular, ¿ya? Y lo quiero cambiar quizás por un celular mejor. Le cambio el celular por otro y le pongo un poco más. Y obviamente yo le pongo un poco más de plata. Eso se conoce como trueque, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía esta empresa de rescate? Le entregaba utensilios, no sé, un cuchillito, un tenedorcito, algo de menor valor a un indígena. Ese indígena, oye, ese indígena le entregaba algo de mayor valor. ¿Por qué? Y eso porque ustedes se preguntan, ¿por qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre eso? Es bastante simple, porque en este caso los pueblos indígenas, cuando llegaron los españoles, como diría el chiste del flaco, cuando llegaron los indios con los españoles, ¿sí? De alguna u otra forma, vieron a la llegada de estos extranjeros como deidades, como dioses. Lo vamos a ejemplificar con casos puntuales de conquistas de América, ¿ya? Pero ellos los vieron como figuras de dioses, ¿ya? Habían otros pueblos que no eran tan así, ¿por qué? Porque son más belicosos, eso lo vamos a ver incluso cuando tengamos que ejemplificar el tema de la guerra de Arauco, la próxima clase. Pero, de alguna u otra forma, ellos lo vieron como dioses, otros también, incluso los pueblos caníbales, bueno, entenderán los pueblos caníbales, les gustaba la carne humana, así que no le importaba si era español o otro indígena. Por lo tanto, obviamente se encontraron con diversas realidades. Y ellos, indígenas, incluso consideran baratijas, cosas menores que tenían los españoles, como algo valioso. ¿Por qué? Pues se lo entregaban a un dios. ¿Ya? Y los españoles aprovechaban, ¿por qué? Porque las cosas que cambiaban eran cosas que generaban riquezas económicas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se utilizaba? El trueque. Ese era como el medio para generar intercambio. ¿Ya? La segunda de ellas tiene que ver con la empresa de indios o cabalgatas, ¿ya? La empresa de indios era netamente para dos fines, ¿ya? Uno, promover lo que es la esclavitud indígena, ¿ya? Es decir, se capturaba indígena, estos indígenas se vendían a personas de alto, en este caso de un alto estatus social, sea en territorio americano o en la misma, o llevarlos a Europa, ¿ya? Para, en este caso, realizar trabajos forzados, muchos de ellos incluso relacionados con diversas actividades económicas, entre ellas va a destacar sobre todo el tema de la minería, lo vamos a explicar a continuación el por qué, y también por el sistema de encomienda. Para que ustedes entiendan de manera simple qué es la encomienda, es una forma de que en el cual a los años después, a los años posteriores, a partir del siglo XVI, ¿ya? Se va a regular lo que es el trabajo indígena. Es decir, que los indígenas al menos realicen un trabajo y que ese trabajo sea remunerado. Ahora, ¿cómo va a ser remunerado? Con un platito de sopa, con un plato de comida, pagándole unas pocas pesetas, ¿ya? Por lo tanto, de alguna u otra manera, se regulaba, pero en el fondo era una otra forma de esclavitud.
¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente también genera un daño importante en la población indígena en América en general, ¿ya? Estas empresas de indio calvaga obviamente lucraban con, independiente si era esclavitud o era encomienda, obviamente lucraban con la vida de los indígenas, no importaba si era hombre, mujer, niño o anciano, ¿ya? Y por último, lo que son las empresas de conquista, que es la empresa más común, la forma que surgió. ¿Por qué? Porque esta empresa de conquista era para tener control y dominio de un territorio determinado en América, es decir, hacerse posesión de un territorio. ¿Ya? Todo esto, si, independiente cuáles eran los diferentes tipos, si era de rescate o de cabalgada o de conquista, ¿ya? Todo esto era regulado mediante un contrato de capitulación, es decir, obviamente se le entregaba dominio absoluto a los privados, pero obviamente el contrato de capitulación marcaba lo que es la soberanía del español, ¿ya? Del pueblo, en este caso del reino de España, ¿ya? Sobre, en este caso, un territorio o incluso sobre los indígenas, ¿ya? Por lo tanto, lógicamente, ese contrato de capitulación regulaba un poco lo que es los abusos, o sea, entre comillas, los abusos, pero es decir, que todo era de España, pero el control absoluto era de los privados, para que ustedes lo entiendan de manera simple, ¿ya? Ahora, ¿qué motivos facilitaron la conquista de América? La conquista de América obviamente se facilita a través de diversos aspectos, ¿ya? Esos son mayormente tres, ¿ya? En primer lugar, lógicamente, la forma de, desde el punto de vista económico, ¿ya? Principalmente lo que es el deseo de riqueza, ¿ya? ¿En qué sentido riquezas económicas? En la forma en la cual se expandía a través de dos elementos mineros, el oro, que ustedes lo ven en la imagen, y la plata, ¿ya? Esos recursos mineros eran de un alto valor en España, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese oro y esa plata era sinónimo de mayor estatus social, mayor logro, en el caso de que si obviamente se encontraba en territorio americano, lógicamente estas personas podían vivir, y aquí va con el segundo punto, que es la fama y el prestigio. ¿Por qué? Porque eso le hacía subir su estatus social en el pueblo español, ya en el reino de España, y aparte de eso, recordar por la posteridad, por los futuros, generación a generación, ya fama y prestigio, deseo de gloria, ya de ser recordado por los anales de la historia, ya en el cual obviamente buscaban ser sobre todo ser recordado a posteriori, es decir, al momento de morir y a los siglos venideros, ya. Por lo tanto, para que ustedes puedan entender, el oro era sumamente importante, pero también el deseo y la ambición de que ser recordado con posterioridad, sobre todo aquellos gente que iba en base a una empresa de conquista, ya el deseo de ser glorificado y unificado a posteriori de su muerte, ¿ya? Tercer punto, religioso, ¿ya? Como ya dije anteriormente, los españoles eran santos y devotos católicos. De hecho, durante todo ese periodo de tiempo en el cual hubo dominio español, se prohibió expresamente por parte de orden directa de la monarquía permitir la existencia de otras religiones dentro del territorio americano. Es decir, bajo ningún motivo debía llegar a América gente de religión protestante, ya que en esa época en Europa ya estaba surgiendo. ¿Ya? El tema del próximo año, para que ustedes lo puedan entender. Y de alguna u otra manera, los religiosos que llegaban, es decir, los sacerdotes católicos que llegaron en diversas órdenes a América, ya de hecho destacan, si tengo que destacar dos, voy a destacar el caso de los dominicos y el caso de la orden jesuita, ya buscaban sobre todo el civilizar al indígena, es decir, que la persona indígena fuera eh, fuera protegida y además de ellas se culturizara, es decir, que adquiriera la cultura no tan solo cristiana, sino que también la cultura española, ¿ya? Y evangelizar, obviamente,
y que dejen sus religiones mundanas, por así decirlo, ¿ya? Con el respeto que me merece, las creencias indígenas, ¿ya? Eso es lo que pensaba el sacerdote español, y evangelizar, ¿ya? Evangelizar obviamente en base a la fe católica. Ya de hecho, estuvimos escuchando obviamente antes de que empezara una canción de Ennio Morricone, ya que como ya dije falleció el día de hoy. Hay una película que él de hecho que compuso varios temas, que es La Misión, ¿ya? Es una película que a mí me enamora, de hecho a mí esa película me enamoró para hacer historia, ya es una película bien antigua de 1984, si no me equivoco, ya está protagonizada por personajes destacados actores como Gemini Irons, muy joven, Robert De Niro también muy joven, Liam Neeson, que si ustedes lo ubican, es el mismo actor de Búsqueda Implacable, el que hizo de Qui-Gon en Star Wars, La amenaza fantasma, ya, también muy joven, y otros actores también que ya han dejado este mundo, pero esa película que habla principalmente de cómo civilizaron, en este caso estos personajes eran religiosos jesuitas, y cómo evangelizaron a la población indígena, en este caso en la zona del Amazonas, en Paraguay, durante el siglo XVII aproximadamente. Es una película preciosa, ¿ya? Si ustedes pueden verla, está en YouTube. Yo pillé en YouTube una vez la película, así que búsquela, muy buena, ¿ya? Para que se den el gustito de verla, ¿ya? Y ahí se explica un poco la importancia de la religión católica en los pueblos indígenas durante ese periodo. Y por último, lo que es la lealtad a la corona, es decir, ser fieles, ser sobre todo fieles seguidores de, en este caso, del rey y de la reina, y sobre todo el respetar la voluntad de la monarquía. Los españoles, incluso en la actualidad, son muy respetuosos, más allá de que la monarquía ya no tiene tanto peso político. En España, de hecho, es uno de los pocos países que sí existe un peso político por parte de la familia real, ¿ya? Aún así, sigue muy respetuoso de lo que es ileal a los principios de la monarquía en sí, ¿ya? Para que lógicamente la puedan observar, ¿ya? Para que ustedes la puedan observar y ver bien, ¿ya? De hecho, son sumamente leales y respetuosos. De hecho, si ustedes ven series, películas, incluso hasta teleseries, ¿ya? Esto se refleja de alguna otra manera, ya si ustedes lo quieren buscar de una manera práctica y sencilla que ustedes lo pueden entender. Ahora, ¿cuáles fueron las principales conquistas de América? Primero que todo, la primera de todas es la conquista de México, ¿ya? La conquista de México, para que ustedes entiendan, mayormente las principales conquistas de América se destacan dos, que es el caso de México y el caso de Perú, ¿ya? Principalmente ocurre entre 1519 y 1525 por Hernán Cortés, ¿ya? Y es el sometimiento de los pueblos, en este caso del Imperio Azteca, sobre todo la ciudad de Tenochtitlán, lo que es hoy día Ciudad de México, ¿ya? Y de hecho, los mismos aztecas van a ver a estos personajes y a este personaje puntualmente, Hernán Cortés, como un dios. Eh, Espérenme un minuto que estoy contestando aquí porque quieren ayudarlos. Espérenme un minuto. Por lo tanto, ellos los consideraban como dioses, ¿ya? Pero esos aprovecharon, de hecho, los españoles para atacarlos y tomar el poder, ¿ya? De alguna otra manera, la conquista de México, si bien fue un proceso de cerca de 6 años, marca la primera posesión de un gran imperio, ya como fue el caso de los aztecas. Ya, luego de eso, de ahí en adelante, no se detuvieron durante a lo largo, sobre todo del siglo XVI. Posteriormente, la conquista después va a ser la de Perú. Ya, esto va a ser liderado sobre todo por Francisco Pizarro, ¿ya?
y apoyado por un personaje que vamos a ver a continuación, como es el Diego de Almagro, ¿ya? En el cual en sí su proceso fue extenso. ¿Por qué? Porque tuvieron, la relación fue bastante dispar entre los incas y los, en este caso, los españoles, ¿ya? Y recién pudieron tomar en sí, si bien al año siguiente, 1533, se pudieron tomar la principal ciudad inca, como fue el caso de Cusco, ¿ya? Obviamente fue un proceso mucho más largo en sí, ¿ya? Con relación bastante dispar entre los indígenas y los españoles, donde hubo mucho, incluso aquí influyó bastante el tema del mestizaje, tiempo a los 30, en la parte final de este proceso, y lógicamente, aparte de eso, también influye bastante cómo los incas fueron cambiando de parecer con el paso de los años, ¿ya? Liderado principalmente por Francisco Pizarro y apoyado fuertemente por Diego de Almagro. Y de él vamos a hablar a continuación, como es el caso de descubrimiento de Chile, ¿ya? El descubrimiento de Chile obviamente ocurre en aproximadamente en el año 1535, aproximadamente entre el 35 al 37, ¿ya? 1535 a 1537. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque, producto de la conquista de Perú, se le reconoce y se le da un reconocimiento histórico a Diego de Almagro por su labor dentro de la conquista del Perú, ¿ya? Él, de hecho, escapa muy joven a América, ¿ya? Él, de hecho, incluso en España tenía un pasado como delincuente, ¿ya? Aunque no lo crean, sí, tenía este personaje había sido apresado anteriormente en España por delitos de robo, ¿ya? Y poco a poco, a medida que obviamente se empezaron a dar diversas conquistas en Centroamérica, ya él fue destacando como soldado y más adelante ya alcanzó una posición de poder que le permitió apoyar a Francisco Pizarro para la conquista del Perú, ¿ya? Y obviamente, producto de ese reconocimiento, la corona española les va a otorgar territorios hacia el sur de Cusco, ¿ya? Pero y para que ustedes entiendan, el sur de Cusco iba a ser precisamente nuestro país, ¿ya? Almagro también cree también en la creencia de los indígenas. ¿Por qué? Porque los incas, especulando, cree que hacia el sur va a encontrar grandes riquezas, sobre todo oro. Lo que más buscaban los españoles en América, como ya les expliqué, era el oro. ¿Por qué? Porque el oro le permitía mayor estatus, mayor prestigio, mayor deseo de ser glorificado al paso del tiempo. Y lógicamente, crece en la cerca de la corona española. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? A partir de 1535, perdón, Almagro va a invertir toda su fortuna en la expedición, ¿ya? Y se traslada obviamente hacia el sur, pero se va a trasladar por un camino bien puntual, ¿ya? Que es el famoso camino del Inca. Para que ustedes entiendan, el camino del Inca es un camino que construye en este caso el imperio Inca, ¿ya? Por la cordillera de los Andes y que llega desde Ecuador, desde incluso el sur de Colombia hasta incluso la zona de la región del Maule en nuestro país. Ya hasta ahí llegaba incluso en este caso ese camino del Inca. ¿Ya? Él se traslada principalmente con su hueste. ¿Qué es? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una hueste? La hueste es lo que es un sinónimo de lo que es un ejército. ¿Ya? Y la hueste lo componía mayormente entre españoles y indígenas. ¿Ya? Cerca de 500 españoles y por lo menos unos 2.500, 3.000 indígenas, ¿ya? Era un ejército bastante grande en ese tiempo, ¿ya? Luego de eso, obviamente, él inicia y se traslada hacia ese camino, ¿ya? Sin embargo, va a sufrir diversas consecuencias. ¿Por qué? Porque va a perder mayormente, va a perder gran cantidad de hombres. Y esto es producto de las condiciones que venían, o en este caso, de cómo Almagro también se preparó para el conflicto. Y ustedes se preguntarán por qué. Vamos a retroceder bastante simple. Vamos a volver aquí a la página, ¿ya? Voy a volver aquí, vamos a retroceder un poco. Vamos a ver aquí, mirar. Vamos a buscar ruta de Diego de Almagro. Aquí vamos a pillar un mapa. Y aquí justo pillamos un mapa.
Si, abrir en una pestaña nueva. Y si ustedes se fijan, obviamente él recorre principalmente por la zona cordillerana y lo que hoy día es la zona altiplánica, ya pasando incluso por la zona que ustedes conocen como Bolivia, ya incluso me atrevería a decir que incluso pasa hacia el norte de Argentina, de lo que es hoy día la Argentina, ya. El partido de Cusco obviamente se traslada por la cordillera de los Andes y llega a la zona que llega sobre todo es hacia Copiapó. A Tomás que llega es al Valle de la Concagua, cerca de Valparaíso. Sin embargo, como ya mencioné, sin embargo, va a tener pérdidas humanas. ¿Por qué? Porque Diego de Almagro, si bien invirtió casi toda su fortuna en esta expedición, no se preparó para las condiciones climáticas. Y en la zona, sobre todo de la cordillera de los Andes, que es una zona donde llega mucho viento, sobre todo desde el Océano Pacífico, y obviamente las temperaturas son bajísimas. Piensen ahora en invierno, ¿ya? Sobre todo para los que quieran ir a las termas, que bueno, ahora no se puede, pero en años atrás sí se podía, ¿ya? Que hace mucho frío de noche y obviamente de día es lo mismo, ¿ya? Y piensen en las zonas montañosas, que es peor aún, ¿ya? En la noche perfectamente podría ser menos 10, menos 12, e incluso menos 17 o 20 grados bajo Celsius. De hecho, hay relatos, si ustedes pueden buscar en internet, ¿ya? En el cual muchos soldados se congelan, ¿ya? Producto del... Se les congela el cuerpo, ¿ya? Mueren en este caso producto también de aquello. Incluso pierden extremidades, dedos de los pies, dedos de las manos, brazos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se les cortaba producto del frío. Era así el nivel de frío que había, cortando hasta extremidades, ¿ya? Perdió caballos, perdió hombres, perdió indígenas, ¿ya? Y lógicamente también empezó a escasear las comidas, ¿ya? Eso llevó a que al año siguiente, a fines de 1536, decepcionado Diego de Almagro producto de la mala de la expedición y de la zona y la consecuencia de la expedición, toma la decisión de volver a Cusco, ¿ya? ¿Por qué? Porque él siente que la expedición fracasó y no encuentra muy poco oro, o mejor dicho, no prácticamente lo encuentra, ¿ya? Y aparte de eso, también los mapuches, sobre todo en la zona de la Concagua, los mapuches hicieron lo suyo, atacando obviamente a parte del ejército y obviamente perdiendo más hombres, ¿ya? Producto de esa decepción, como ya dije, regresa al Perú, ¿ya? Y obviamente quiere reclamar su posición de poder en Cusco, ¿ya? Como autoridad. Sin embargo, los hermanos de Pizarro no se lo permiten y más encima cae en un conflicto con los hermanos, con Francisco Pizarro y su hermano, ¿ya? Y por el control de la ciudad de Cusco, cayendo en una guerra civil, ya en ese tiempo, y finalmente esa guerra civil Almagro la pierde y es ejecutado el 8 de julio de 1538, ¿ya? Falleciendo obviamente quizás con una alta edad, ¿ya? Pero sin, lógicamente, lo que le prometieron tras la conquista del Perú, ¿ya? Eh, Eso, lógicamente, incluso va a generar lo siguiente, que el término, de hecho, uno de los orígenes del nombre Chile, viene precisamente de sinónimo de mala suerte. ¿Por qué de mala suerte? Por la expedición de Diego de Almagro. De hecho, le decían a esa zona los de Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso se atribuye un término inca, ¿ya? Que la palabra Chile significa mala suerte. Uno de los tantos simbolismos y significativos de por qué nuestro país se llama Chile. Ya, ahora, habiendo dicho esto, y antes de pasar a las consultas de cada uno de ustedes, voy a compartir la actividad de la clase, que es bastante sencilla, ¿ya? Lógicamente ustedes van a leer precisamente un relato de lo que es esta expedición, van a leer un texto en base a esta expedición, recordarles lógicamente si ustedes no pueden acceder al material de manera impresa, pueden imprimir, solicitar la impresión en el colegio, ya lógicamente el único día abierto de la semana es mañana martes y
recomendación, háblenlo previamente con sus profesores jefes, ¿ya? Y responder unas preguntas en base a la clase y lógicamente en base al relato, ¿ya? Antes de pasar a lo que es la clase, me voy a compartir con ustedes, vamos a buscar, porque aquí me hablaron justamente, justo cuando un momento me interrumpieron, voy a que ustedes vean, en este caso, para que ustedes puedan pillar y encontrar, ¿ya? Les voy a sugerir dos películas, ¿ya? Precisamente la primera que yo ya sugerí, que es el tema de La Misión, ¿ya? Es una película que dura incluso 2 horas, aproximadamente 2 horas, incluso hay una versión incluso de 1 hora 26. Es muy buena película, ¿ya? Y otra película que voy a recomendar bastante, para que ustedes la pueden ver, 1492, La Conquista del Paraíso, ¿ya? No sé si esta estará, yo la he visto en Coño, ya español Coño, ¿ya? Que es la película precisamente que relata la conquista de Cristóbal Colón en América. Cae en uno que otro detalle histórico, también muy buena película, ¿ya? Y que ustedes pueden ver y que de hecho está disponible en YouTube. Lo más probable es que lo encuentren con un españolísimo español y creo que está en inglés, por lo que no, la película entera es totalmente esta, la primera que está aquí, que debe estar en español. Si ustedes tienen algún tiempo o incluso un tiempo de ocio, yo les recomiendo. Dos buenas películas muy buenas, ¿ya? Y creo que la profesora Natalia, si era la canción que usted había visto, la respuesta es no, no es esa la canción, ¿ya? Puntualmente la que yo mencioné de Ennio Morricone, ¿ya? ¿Dudas? Daniela, ¿es necesario escribirlo? Estimada Daniela, como ya lo dije, eh, recomendación, yo recomiendo que siempre tomen apuntes, pero posterior a la clase en vivo. Ya no durante, porque si no, porque como los tiempos son bastante acotados, se van a perder bastante. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Si tienen alguna otra duda, consulta, es importante que la digan. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Señora Gloria, ¿vio la película? Bien, pero igual, véanla de vez en cuando. Ya, no sé si alguien tiene duda, consulta importante, que la digan ahora acá dentro del chat del grupo. Es importante que la digan. Vamos. Mientras ustedes respondo sus dudas, les voy a dejar otro regalito musical. ¿Ya? Puntualmente vamos a colocar, esperen un poco, vamos a colocar acá la canción, en este caso también de la película 1492 del grupo Vangelis, ¿ya? Es una canción precisamente que cual parte del soundtrack de esta película, ya no es el de Bruno Morricone, ¿ya? Obviamente, justo es en el momento en que Colón llega al continente americano, ¿ya? Muy buena canción también, ¿ya? Miren, Gisela, para usted es fácil la guía, para usted más o menos. Mire, Gisela, la guía está fácil, ya parece que tranquila, está fácil, ya. Lo que sí, vamos para que explique la música para que puedan entender bien. Obviamente lo que yo recomiendo es que ustedes lógicamente lean el texto, que es un relato in situ de lo que ocurre precisamente la conquista de Diego Almagro a Chile, perdón, la conquista de Diego Almagro al territorio chileno, ¿ya? Y lógicamente ahí pueden ver más que nada
responder las preguntas más al texto, ¿ya? Las últimas dos son de opinión personal, ¿ya? Así que, y obviamente lo que me gusta es las opiniones personales es que ustedes pueden explayar sin dar su idea, ¿ya? Lógicamente relacionado con el tema de la clase, ¿ya? Así que eso es importante que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Rosa, bienvenida, ¿ya? No sé si alguien tiene otra duda, consulta, no ya para finalizar la clase de hoy, ¿ya? Para finalizar la clase. Ahí me están viendo en múltiples plataformas, ¿cómo me están viendo? ¿Ya? Para que ustedes también tengan claro, ¿ya? La próxima clase, la clase del próximo día lunes, vamos a ver vamos a ver y analizar sí, el proceso de conquista de Chile. Nada más ni nada menos que la conquista de Chile. ¿Sí esta música me va a estudiar? Sí, yo de hecho mucho, yo en lo personal me gusta mucho la música de películas, ¿ya? No soy muy fanático de la música clásica, pero sí soy bastante fanático de lo que es la música, los soundtracks de películas. Y de hecho, con este tema se pueden inspirar para mucho para desarrollar el pensamiento. De hecho, también recomiendo mucho la música de John Williams, que de hecho John Williams es un compositor estadounidense que es hablando por ejemplo de la música de Star, de Jurassic Park, o Hans Zimmer, por ejemplo, de las películas de por ejemplo, Piratas del Caribe, Gladiador, la saga de Batman, de Nolan, incluso Alex Silvestri, que de películas como Volver al Futuro son los pensadores. A veces la música sinfónica de las películas también da como ganas de hacer cosas, así que es el hermano. Entonces, si tienen alguna otra duda, consulta, ya estoy finalizando, así que una que otra más desde allá, pero ya no me quiero esperar mucho porque más adelante algunos cursos tienen clases, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda, consulta? Ya, chicos, estaríamos terminando, vamos a terminar con esta canción. Si ustedes quieren que les coloque música o canciones antes de una clase o para ya finalizando, obviamente quizás va a ser medio complicado con la pantalla, pero si ustedes quieren dejarme o quieren que les coloque música, colóquenlo en los comentarios del grupo y lógicamente aquellos que puedan estar viendo en YouTube más adelante, lo mismo. Ya, vamos a ir finalizando, ha sido un agrado, chicos. Importante, si tienen dudas, consultas o en relación al tema, ya en sí, acuérdense que pueden pedir el número de WhatsApp a su profesor jefe o me pueden hacer sus consultas respectivas en el grupo, ¿ya? O me escriben o consulten en privado, ¿ya? Así que eso, chicos, ha sido un agrado y nos estamos viendo el próximo lunes ya con Conquista Chile, ¿ya? Chao, chao, nos vemos.